Muy bien, hermano. Muy bien, hermanos. Ahora sí, buscamos aquí nuestra lección de escuela sabática. No, aquí no está. Mm. Acá en Entonces, Cusco, hermano, justo luna llena, totalmente. qué bien, hermano. Bueno, es una maravilla, ¿no? La creación que Dios ha hecho, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Muy bien, hermanos. Esta es la lección ya número 11, pues no, número 11, ¿no? Ya se va acabando este trimestre, este segundo trimestre de este año 2023. Hoy día es domingo 4 de junio. Domingo 4 de junio, hermanos. El título de la lección, ahí está en la pantalla. Si logran ver, hermanos, pueden dar lectura, confirmando que se ve la pantalla. A ver, ¿se ve o no se ve la pantalla, hermanos? Está La bien, hermano, presentación. perseverancia firme. Muy bien, gracias, hermano Celso. Ahí está el título, hermanos. Perseverancia firme, dice. Entonces, vamos a tener que entender, ¿no? Esta palabra que perseverancia. ¿Qué cosa es perseverancia, hermanos? Hay que ver el diccionario, ¿no? ¿Qué cosa es perseverancia? Y vamos a hablar de ese tema, perseverancia, y que esa perseverancia sea firme, ¿no? Firme, Mm. dicen. Eh, A Hermano, ver, justo. hermano. Constancia, Sí. continuar. Para perseverar necesitamos algo, lo contrario de perseverancia, pues. Entonces, hermano, mira, perseverar, por ejemplo, Job perseveró, pues, ¿no? Y al final salió ganando. Entonces, hermano, justo, eh, yo creo que seguimos con el crisol, ¿ah? Lo que hemos estudiado el tema crisol, seguimos, creo, para ver este asunto. Muy bien, hermano Raúl. Así que, hermanos, en medio de las dificultades y pruebas que vienen en la vida de un ser humano, uno tiene que ser perseverante, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso de perseverante? En Job, lo que hemos visto es de que él Constancia, no hermano, desconfió. con Constancia, qué bien, hermano. constancia, sí, Constancia. O seguir sea, adelante a pesar de constancia. muy bien, seguir adelante a pesar de las dificultades, seguir adelante, ¿no? Esa constancia de seguir confiando, ¿no? Muy bien, ahí está, hermanos, qué cosa es la perseverancia. Y esa perseverancia dice, debe ser firme, ¿no? Muy bien, hermanos. Vamos a aprender entonces en esta mañana acerca de ese tema. Vuestra participación, hermanos, es importante. Vuestras preguntas, hermanos, es importante. Personalmente, yo me hago muchas preguntas y estoy así, ¿no? Este, no, ¿cómo diría? A ver, digo, ¿qué significa esto? ¿Cómo es esto, no? O sea, trato de también aplicar a mi propia vida, ¿no? Que si funciona, no funciona, esto es importantísimo, ¿no, hermanos? Que eh, las cosas que vamos aprendiendo tiene que, o bueno, si estamos aprendiendo, quiere decir que estamos entendiendo, ¿no? Entonces, pero hay que aprender, pues, ¿no? Hay que aprender, o sea, entender y llevarlo a la práctica también. Sí, Eh, vivirla cada día, cada momento, vivirla, Muy hermano. bien, vivirla, vivirla. Entonces, por ejemplo, yo como profesor de matemáticas, entonces, el estudiante se pregunta, ¿pero para qué yo necesito esto? ¿Acaso en la vida práctica voy a necesitar esto? Entonces, a veces el estudiante se pregunta, ¿no? Pero en realidad, pues todo es utilizable gracias, ¿no? A las cosas que, bueno, las cosas que se van creando, inventando, digamos, ¿no? Respecto a la matemática, pues por algo se va utilizando, ¿no? Es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje simbólico que ayuda a resolver los problemas, ¿no? Claro que para uno de repente no pueda servirle, no completamente. Entonces eso depende de la persona que lo emplee, pues, ¿no es cierto?, en los trabajos de investigación que hacen, ¿no?, en cada carrera. Entonces, pues ahí lo puede utilizar. Pero no siempre a veces uno lo utiliza, ¿no? Todo lo que se va aprendiendo, ¿no? Ahí queda nada más como una información. Pero sí,
sirve para algo, pues por eso se ha creado pues ese lenguaje y se va creando, pues no es que ya está hecho todo así, ¿no? Sino se va creando, Hermano, aunque justo si lo tomamos como informe nomás la palabra de Dios, de nada nos sirve, pues, de nada. Porque dice San Juan 17:17, ¿no? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Entonces, eso es lo que hay que vivir, hermano. así es. El estudio, por ejemplo, de las profecías, uno dice, pero ¿para qué yo quiero saber profecías, no? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué yo entender qué cosa es bestia, qué cosa es imagen de la bestia, qué cosa es la marca de la bestia? ¿Qué cosa? ¿Para qué me sirve esas cosas? A eso uno se puede preguntar, ¿no? Claro, yo me pregunto a mí mismo, ¿no? Digo, ¿no? ¿Y esto qué cosa significa? Pues en realidad, ¿qué cosa es en la práctica? ¿Qué es? Entonces, yo no quiero que sea simplemente una teoría, ¿no? Es el estudio, ¿no? De la palabra, sino que sea una cosa práctica. Ah, cuando uno entiende, dice, ah, ya entiendo esto, ah, esto quiere decir. Entonces te sientes satisfecho, contento, y eso transforma nuestra vida, ¿no? El entendimiento, el entender. Así que, hermanos, esto es importante, ¿no? Muy bien, entonces, en esta mañana, tenemos que ser perseverantes, pues, ¿no? No rendirnos y hay que entender todas las cosas que Dios nos está hablando. Bueno, para poder entender, siempre cojo algunas figuras del Internet para poder motivarnos, hermanos. Aquí encontré esto, dice, para memorizar. De esto vamos a hablar, hermanos. A ver si alguien puede leer ahí en la pantalla, se logra ver. Ya voy a leer, hermano. Dice lo Leer. siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí yo estaba pensando lo siguiente, hermano, pero leyendo esta mañana, escuchando al pastor, creo que es español, entonces dice que no se refiere al testimonio de Jesús, sino tu testimonio, mi testimonio de cada persona, a eso se refiere la fe de Jesús, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermano Celso, ¿no? Entonces, ahí está, hermanos, el texto bíblico. Pueden ustedes hacer un comentario. De esto vamos a hablar, hermanos, de esto vamos a hablar. Dice, aquí está la paciencia, ¿no? Aquí esta palabrita, hermanos, que estoy marcándolo, paciencia. ¿Qué cosa es paciencia, hermanos? ¿Qué es paciencia? Tolerancia. Bueno, ahí dice el hermano Toledo. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, eh, supuestamente, pues acá está hablando de nosotros, ¿no? Que nosotros somos los santos. Entonces, los santos tienen paciencia. Entonces, ¿qué significa esa Hermano, paciencia? justo en la vida práctica, Aguantar. ¿cuándo necesitamos paciencia, pe? ¿En qué momento necesitamos paciencia? Eso, hermanos, paciencia. Porque cuando no tenemos paciencia, hermanos, malogramos todas las cosas. A veces por falta de paciencia somos impacientes, hablamos palabras que hieren a otras personas y ya pues malogramos la relación, ¿no? Con otra persona, ¿no? No Entonces, solamente, hermano, no solamente herimos a otra persona, sino nosotros mismos nos enfermamos por falta de paciencia, hermano. Ese muy es bien, personal también, ahí hermano. está. Entonces la paciencia es importante. Entonces, tenemos que entender, hay que ver el diccionario, qué cosa es paciencia, ¿no? Y en la Biblia hay otras versiones, vean vuestras versiones, no dice ahí paciencia, sino dice otra palabrita, un sinónimo. O sea, una otra palabrita, pero que significa lo mismo de paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. A ver, en otra versión, puedan Hermanito, ver vuestras. justo yo diría Sí, que el Señor es el primero, que el que tiene paciencia con nosotros, porque cada vez que pecamos, cada vez que erramos, cuántas veces el Señor nos perdona con ese amor. Él es paciente con nosotros, nos da pruebas, pero de nuevo incurrimos en la misma situación. Y el Señor, que es tan paciente, y nos vuelve a perdonar. Hijitos míos, venid en pos de mí, dice, no, arrepentíos. ¿Con qué amor nos llamas? Esa es la paciencia de nuestro Padre.
Muy bien, hermana Nancy, ¿no? Que Eso, nos eso hace. de que, hermano, justo, eso de que nos da pruebas no es tan exacto, creo, sino permite, porque la prueba, ¿quién? ¿Dios nos da o Satanás? Aclaremos eso, hermano. Muy bien, hermano. Claro, hermanos. Justamente el canto que hemos escuchado, el alfarero, nuestra hermana, este, Michelle Matthews, esta hermanita, pues no, canta esta canción. Claro que otra persona lo ha escrito el canto, pero ella lo canta, ¿no? De todo corazón. Esta hermanita, él escuchó su testimonio de ella, esta jovencita se iba a suicidar. Ella iba a la iglesia, pues adventista, sus papás le llevaban, ¿no? Y todo, pero ella nada que ver con Dios. De jovencita ya estaba metiéndose en las cosas negativas, así en el colegio. Los papás tal no sabían, pues, ¿no? Pero ella, pues, estaba así. Iba por cumplir nomás, ¿no? Que los papás le llevaban a la iglesia. Pero ella parece que se quería quitar la vida. Hasta que el Señor le habló y le dijo, hija, vas a cantar para mí. Muchos se van a convertir cuando tú cantes. Pero Señor, ¿yo qué cosa? ¿Acaso canto? ¿Acaso estoy contigo? ¿Acaso yo, tú me conoces, tú sabes que yo estoy así apartado de ti? Y entonces, pues ella, bajo ese llamado de parte de Dios, ella canta, pues, y canta, hermanos, para el Señor. No importa, ella dice, que me escuche, aunque sea una sola persona, yo alabo al Señor, ¿no? No para la gente, sino para alabar al Señor de verdad, ¿no? Y dicho y hecho, hermanos, pues en los cantos que uno escucha a esta hermana Michelle Matthews, nuestra hermanita, entonces es una maravilla, ¿no? Entonces entiendes lo que, ¿no? La alabanza, ¿no? De Dios. Bueno, hermanos, aquí está la paciencia de los santos. En esta canción, el alfarero, hermanos, no sé si se van dando cuenta, hermanos. Bueno, luego vamos a meditar de ese alfarero. El alfarero es Cristo, nosotros somos el barro. No, hermano, justo, pregunto a los hermanos, o me pregunto yo mismo, ¿el Señor nos manda pruebas o permite? ¿Cómo es, hermanos? Aclaremos eso. Hermano Alejandro, hermano Marcelino, hermanos, un favor, pues, ayúdenme. A ver, hermanos, contesten esa pregunta. ¿Dios da las pruebas o cómo es que el diablo pone las pruebas? ¿Cómo es este asunto? A ver, aclaren, hermanos, aquí el hermano Raúl quiere aclaraciones. A ver, participen, hermanos. Hermanos, nosotros somos los santos. Ya. Cada Ahora vez las... que, hola, Sí, hermanos, sí, sí, digan, hermano. nosotros somos los santos. Cada vez que doblamos nuestras rodillas, nos humillamos a nuestro Dios, pedimos que el entendimiento y guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros somos santos y es por eso que al ser santos vamos a ser pacientes. Eso quiere decir, hermano, mm, texto del Apocalipsis 14:12. Eso es, Muy hermano, bien, gracias. muy bien, hermanos. Hermanos, en la pregunta que hace nuestro hermano Raúl, ¿no? Lo que yo entiendo es de que, por ejemplo, vamos a ver de Job. En el caso de Job, él ha pasado pruebas, ¿no es cierto? Entonces, Dios le ha dado permiso al diablo para que pues le ponga esas pruebas, ¿no? Le ha dado permiso al diablo. El diablo ha hecho las cosas, ¿no? Ha matado a sus 10 hijos, ¿qué más? Le ha quitado, ha quemado las haciendas. Imagínense cómo el diablo puede hacer caer fuego del cielo y lo ha quemado, pues no. Y después una enfermedad terrible, ¿no? De la cabeza hasta el pie, estaba pues con un dolor así, peor que el cáncer sería esa enfermedad que le dio pues eso es lo que hizo en un instante el diablo, lo que puede hacer. Dios le permitió. Y como dio permiso, entonces pues él es responsable también, pues no, Dios porque ha dado permiso. Él tiene control de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. En este caso, Job, como dice nuestro hermano,
es un hombre, pues, como dice Dios, un hombre santo, ¿no? En el caso de que dice, es un hombre perfecto, eso dice Dios de Job. Mira a mi hijo, perfecto, que hace las cosas bien, todo dice, ¿no? Y el diablo le dice, ah, claro, ese es tu hijo, porque tú le proteges, nada más le cuidas, pues por eso él te sirve, tiene fe en ti. Entonces, pues, a ver, déjame a mí, a ver, quítale la protección. A ver, vas a ver que él va a maldecirte a ti, va a hablar contra ti. Ya, entonces, Dios le dio permiso, ya, te doy permiso, pero no le quites la vida, les. Y entonces hizo, lo que le pasó las pruebas, ¿no? Entonces estamos viendo ahí que Dios está permitiendo que pase esas cosas. Lógicamente, en base a ello, podemos sacar la conclusión también que Dios permite, ¿no es cierto?, que vengan así pruebas, ¿no? Y el enemigo pueda no actuar de repente con sus tentaciones y tantas cosas, pero eso tiene pues también la Biblia dice que está a la medida de nosotros que nosotros podemos pasar. Pero ¿por qué Dios permite, hermanos, para que nuestro carácter se perfeccione? Porque nosotros necesitamos pues tener fe en Dios. Y para tener fe es necesario pasar pruebas, porque a través de la prueba uno pues demuestra que realmente está o sabe algo, ¿no? Por ejemplo, un examen, cuando tú das, entonces, ¿para qué se da un examen? Pues, para saber si sabes o no sabes, ¿no? O ya se aprendió o no se ha aprendido, ¿no? En la práctica. En la práctica, pues las pruebas es para adquirir esa fe en Dios, ¿no? Para tener confianza en Dios. Para que nuestro carácter también se pula para que tengamos paciencia, ¿no? Y así. Mm, bueno, por ese lado yo veo un aspecto, ¿no? Ahora, no sé, ¿qué dicen nuestros demás hermanos, ¿no? De repente pueden estar viendo los otros aspectos respecto a las pruebas que a una persona viene, pues, ¿no? Ah, no sé, pero lo que sí es que Dios tiene control Hermano de hasta Jesús, de un pelo que se nos cae, hermanos. Sí, sí, hermano. quizás hermano Raúl quiso decir, Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie, ¿no? Eh, también cuando dice, no, aquí está la paciencia, en otras versiones dice, aquí está la perseverancia de los santos. Los que seguimos a Jesús, sus pisadas, perseveramos hasta el último, ¿no? Por ejemplo, de sus discípulos, el que más perseveró y estuvo junto a él, Juan. Juan estuvo hasta el último momento y fue el único el que murió inclusive de muerte natural, ¿no? Dios le premió de esa manera, pero también lo usó como un instrumento en sus manos para escribir el Apocalipsis que estamos estudiando. Muy bien, hermano. Pues ahí está una palabra, ¿no? Sinónima a paciencia, perseverancia, el título, ¿no? De nuestra lección. Perseverancia firme, ahí está. Esta paciencia también por sinónimo tiene perseverancia, ¿no? Una perseverancia firme, ¿no? De ser constantes, ¿no? Constantes, hermanos. Entonces, miren, hermanos, aquí está la paciencia, o sea, la perseverancia de los santos, ¿no? Aquí hay una parte importante, hermanos, miren acá, los que guardan los mandamientos de Dios. Esta es una parte importante, hermanos. Entonces, ¿en qué cosa yo tengo que ser perseverante, hermanos? En obedecer, pues, los mandamientos de Dios. No tengo que cansarme. No me debo cansar, hermanos. Guardando los mandamientos de Dios, tengo que ser paciente y perseverante, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos. Y la otra parte importante es, dice acá, ¿qué cosa más? La fe de Jesús. De estos dos temas vamos a hablar en esta mañana. Esta es la parte uno de los mandamientos de Dios. Sí, hermanita, hay un ratito, terminecito. Y dos es la fe. Tenemos que entender qué cosa es la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Bien, hermana, sí, diga, hermanita. Quería leer mi traducción, o sea, la traducción de mi Biblia respecto de este versículo y a lo mejor nos queda un poco más claro.
dice, el pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza las dificultades y los sufrimientos. También debe obedecer los mandatos de Dios y seguir confiando en Jesús. Ujú. Muy bien, ahí está, miren, otra versión, ¿no? Otra versión donde está hablando acerca de esta paciencia, perseverancia. A ver, ¿puedes repetir esas palabras sinónimas, hermanita? A ver, Acá dice dice que aquí, debemos aprender a soportar con fortaleza. Eso es la so- paciencia, ahí está, ¿ya? soportar con fortaleza, ¿no? Claro. Soportar con fortaleza todas las cosas que viene, ¿no? Eso, ¿no? Ahí está la paciencia o perseverancia, ¿no? De los santos. Muy bien, y lo demás creo que es Hermano, casi lo mismo. Sí, Luego dice, hermano. ¿cierto? Acerca de los mandamientos, dice que debemos obedecer los mandatos y acerca de la fe de Jesús, dice que debemos seguir confiando en Él. Ajá, hermanitos, acá de repente, esto de la fe de Jesús, será igual, a ver, aquí escribo, mira, hermanos, ¿no? La fe en Jesús, ¿es lo mismo o es diferente? La fe en Jesús. Por la ¿Es lo fe mismo? de Jesús. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Aclaremos eso. A ver, esto es, o es diferente. Bueno, a ver qué dice. A ver, yo le pongo diferente. En matemáticas, el igual lo tachamos así y entonces decimos diferente. Cuando el igual lo tachamos ya diferente. La fe de Jesús es diferente de la fe en Jesús. ¿O es lo mismo? Es la pregunta que les hago, hermano. Justo hay que analizar para este día ese tema, ¿no? No, Es, hermano Justo, buenos días. buenos días, buenos días. Sí, está bien claro, porque es cierto que nosotros debemos tener fe en Jesús, una completa entrega con confianza total y absoluta. Y también debemos tener fe de Jesús, porque cuando Él estuvo en Getsemaní, tuvo esa fe, aunque aparentemente estuvo separado de su Padre, pero tuvo una fe total y absoluta en su Padre. Eso es. Gracias. Muy bien, ahí está nuestro hermano Elías, nos está diciendo que los dos son importantes que tengamos, aunque no es lo mismo. O sea, la fe de Jesús es la fe que tenía Jesús, pues no. O sea, analizamos la vida de Jesús. A ver, ¿Jesús tenía fe o no tenía fe? A ver, ¿cómo era su fe? Y cuando vemos su vida, se levantaba temprano, se conversaba con su padre. Él hacía todas las cosas siempre dirigido por él. Ha dicho que todo lo que él hacía, el Padre que está en él, él lo hacía. O sea, él vivía en común, tenía confianza plena, única al 100% en su Padre. Entonces, esa es la fe de Jesús. Y aunque le han puesto corona de espinas, le han pegado, le han escupido, pero él ha seguido adelante, él ha sido paciente, él ha sido perseverante, ha seguido hasta la muerte. Aunque ya no vio a su padre cuando estaba clavado en la cruz y dijo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero a pesar de eso, él seguía. Al final ha dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ha tenido fe. Entonces, esa es la fe de Jesús. Esa es la fe de Jesús. Y acá nos está diciendo en el conflicto, hermanos, entre Satanás y Cristo, entre nosotros y el enemigo Satanás, necesitamos pues guardar los mandamientos de Dios, o sea, somos los que guardamos mandamientos de Dios y tenemos esa fe que tenía Jesús. O sea, nosotros también nos estamos levantando temprano, estamos orando, estamos estudiando su palabra y al día estamos saliendo así. Entonces, esa fe que tenía Jesús, también estamos nosotros teniendo esa fe. Y también la otra parte que dice nuestro hermano Elías, aquí no, la fe en Jesús es importante, no aquí, no aquí, la fe Hermano, en una Jesús. pregunta sencilla. Entonces, confiamos plenamente en Jesús. De eso vamos a hablar ahora. Sí, hermano. A ver, una pregunta sencilla, pero que está también para reflexionar nomás. ¿Cuántos requisitos se necesita para tener paciencia? A ver, ahí hay una pregunta, hermanos. ¿Cuántos requisitos, dice, no, se necesita para tener paciencia?
A ver, hay que pensar en toda pregunta, hermanos, ¿no? No está de más. ¿Cuántos requisitos? O sea, ¿qué requisito tengo? O sea, ¿qué cosa necesito para tener paciencia, no? ¿Cómo es uno que adquiere paciencia de repente, no? Eh, Hermano, una pregunta capciosa está haciendo el hermano. Habría que decirle ya, igual, pues 70 veces 7. ya 70 veces. Tal vez Ahí, lo que, ahí está. hermano, Los eh, que guardar mandamiento y la fe de Jesús, eso es para tener carácter de Dios o paciencia. Eso es, hermano. Ahí está mismo, ahí mismo. como ya dijo nuestra hermana, lo que yo diría es de que habría que mirar a Dios, ¿no? Y a la paciencia de Dios, como el Señor Jesucristo es el mismo Dios, ¿no? Que se ha encarnado y entonces pues, Él, ¿no? Ahí a Dios, habría que mirar a Él, ¿no? Cómo es que Él vino a esta tierra y dio su vida por nosotros, pues en la cruz del Calvario, ¿no? Ahí. Entonces nosotros tendríamos que mirar, pues, ¿no? A Él. Bueno, no sé, quería dibujar un ojo al revés. Bueno, voy a dibujar aquí una persona, digamos así, ya. Hermano, Y entonces hay que mirar. Y creo que mirando al Señor podemos reflejar, ¿no? Su pasión. El amor de Dios, mirar eso, solamente así creo que podríamos tener paciencia, porque por nosotros mismos no va a haber eso. Yo creo que por nosotros mismos vamos a ser impacientes. Hermano, Sí, hermano alguien Justo. de los que Sí, querían participar. quería participar el otro hermano que participe, sí. Sí, sí, sí. Diga, hermano. que acá tengo el significado de paciencia que dice capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o causas molestas u ofensivas, con fortaleza sin quejarse ni rebelarse, y también dice que es calma o tranquilidad para esperar. Muy bien, hermano. Ahí está, ¿no? En el ¿O diccionario. podría repetir, hermano? No se escuchó bien, estaba un poquito alejado de repente. Claro, dice capacidad de sufrir, capacidad de sufrir o tolerar desgracias y adversidades y cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Y también dice calma o tranquilidad para esperar. ¿Se escuchó? Mm, sí, hermano. Sí, sí. O sea que al Señor Jesús, por ejemplo, le dieron lapos en la cara y presentó la otra mejilla todavía, ¿no? Entonces ahí tiene esa capacidad, ¿no? De soportar eso. No se peleó, no lo condenó, ya, muérete, no le dijo, no, nada, paciente. Incluso dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando vemos esa capacidad que tenía el Señor, esa paciencia, cuando vemos eso, hermanos, en nosotros también se va a reproducir eso, ¿no? Vamos a poder tener esa paciencia, ¿no? Si no vemos eso en Dios, o sea, por nosotros Hermano, mismos, no creo que tengamos paciencia. Sí, hermano. sí, es importante, siempre se ha preguntado muchas veces que hay que tener, cómo tener paciencia. Para eso es efectivamente las pruebas. Si aún uno no tiene paciencia, tiene que pasar más pruebas hasta alcanzar el carácter de Cristo. Son las pruebas. Gracias. Y Está bien, hermano. otra preguntita que deberíamos hacernos es, ¿cuál es primero? ¿En o de? ¿Cuál es primero? Cuál deberíamos sentirlo, ¿no? ¿En o en de? O sea, ¿en Jesús o de Jesús? En. Claro, bueno, en este caso, hermanos, la lección nos va a enseñar que los dos son importantes, ¿no? Los dos, porque aquí ya nos está diciendo que debemos tener, o sea, que realmente los que estamos en lucha contra Satanás, lo que tenemos es la fe de Jesús, la fe de Jesús. O sea, debemos tener esa fe que Jesús tenía, nosotros debemos de tener eso mismo. O sea, depender así plenamente de Dios al 100%. Y así como Jesús dependió como humano de su Padre, así. Por eso dice aquí, entonces, ¿contra quién está airado?
el conflicto, los mensajes de los tres ángeles que estamos leyendo, ¿no es cierto? En esa lucha vemos, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, dicen. Ahora, Entonces, esta hermano, fe en Jesús, esta fe en Jesús también es importante. O sea ah, que nosotros vamos porque a ver que esto si también yo es digo, importante. hermano, justo, si yo digo, yo tengo la fe de Jesús, entonces me estoy autocalificándome que yo sí puedo tener la fe de Jesús. No creo, o sea, no está correcto, creo eso, ¿no? O sea, la fe de Jesús, hermano, es dependencia, pues, al 100% de Dios. Eso se visualiza, hermanos, pues, ¿no? Eso se visualiza en la práctica. No es simplemente un decir. Es que una persona tiene que levantarse temprano en el hecho. ¿Qué pasa si una persona dice, yo tengo la fe de Jesús, dice, no se levanta temprano, no ora, no estudia la vida? Es pues un mentiroso. Entonces, la fe de Jesús es pues, que Jesús se levantaba temprano, oraba, confiaba plenamente, y todo lo que él hacía, lo hacía no él, sino Dios. Entonces, eso Bueno, tiene que verse justo. pues en la vida de una persona, porque si no se ve eso, entonces pues está mintiendo, ¿no? Sí, hermano Marcelo. Siempre la fe de Jesús va a ser primero, porque Cristo lo hace siempre antes que nosotros, dándonos ejemplo. Ahora nosotros seguimos el ejemplo de Él porque Él dijo, haced todas las cosas que yo os he enseñado y os he hecho, ¿no? Entonces la fe nuestra tendría que ser imitar la fe que hizo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado toda la noche orando? Nadie. ¿Cuándo nosotros hemos bajado del monte como Jesús para inclusive resucitar a los muertos? Nadie. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero sin embargo, Jesús pone su voto de confianza en nosotros otra vez. Eso de ser perseverante, continuar, la resiliencia, no sé si recuerdan ustedes ese término, ¿no? La capacidad de una persona que tiene para resistir las pruebas, para permanecer, para continuar el mismo camino a pesar de lo que pasó, así como Job, ¿no? Ojalá que tengamos esa capacidad nosotros. Muy bien, hermanos, el tiempo rápido ha pasado. Hay otras figuritas que puse, vamos a ver acá. Yo veo que aquí, hermanos, da respuesta. Aquí va dando respuesta. Hermanos, miren, ¿qué arbolito es este? A ver, vean la pantalla. ¿Qué arbolito ven en la pantalla? Es una vid, hermano, uva. Muy bien, la vid. Entonces, hermanos, esta vid aquí, voy a poner ¿a quién representa la vid? A nuestro A ver, Señor Jesucristo. A nuestro pues Señor ahí está. Jesucristo. Entonces, la vid representa a Cristo, ¿no es cierto? A Cristo. Ujú. Muy bien, ahí está, estoy poniendo Cristo. ¿Y la ramita a quién representa? Somos nosotros. Entonces voy a poner acá yo, entonces acá voy a ¿No? poner tú, ya No. hermanito, tú, o sea, la ramita, cada ramita somos nosotros, yo, tú, bueno, no, entonces aquí también voy a poner él, digamos, ya, él también, ya, bueno. Entonces la ramita que está junto al tronco, así lo diré, entonces pues da fruto, pues ahí está, da las uvas. Pero separado del tronco, ¿qué dijo Cristo? Nada somos. Nada somos. Entonces ahí está. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid. Ahí está. Vosotros los Hermano, una pámpanos. O pregunta sea, las curiosa. Los ramitas. pámpanos. Una Ah, pregunta curiosa. ya, hermano. Mira, ¿por qué esas uvas está en forma de triángulo? Toditos, toditos, no hay otra forma, sino toditos son triangulares. ¿Por qué, hermano? Pregunto Ya. para curiosidad. Bueno, hermanitos, claro, o sea, uno también no se puede preguntar muchas otras cosas, pero en este caso, hermanos, hermano Celso, lo importante acá, no desviarnos, en este caso, miren, la conexión que tiene el tronco con la rama, ¿no? Entonces, esa es la comunión que Jesús tenía con su Padre, era así, ¿ya? Uno, y de nosotros también debe ser esa comunión. Y si estamos separados del Señor, la ramita, voy a dibujar una rama por acá, ahí está una ramita, ya ahí están sus uvitas de repente, pero ya pues ya está secándose aquí las uvitas.
Entonces esta rama va a morir, pues esto muere, pues no está separado del tronco y va a morir, pues. Y eso va a servir para el horno, para el fuego, ¿no? Acá la ramita muere. O sea, eso es lo que dijo el Señor Jesús. Miren, separados de mí, nada Nada podéis. podéis No vas hacer. a tener paciencia, no vas a, o sea, no vas a poder hacer nada, ni dar, o sea, en Nada realidad, hacer justo. las cosas bien, nada podéis hacer. Ese principio importante, hermano. Sí, hermano. El hermano Celso lo que preguntó tiene sentido, hermano. Hay alguien que ha estudiado la vid y lo ha encontrado justamente lo que es Cristo. La vid crece hasta arriba, luego su brazo va a la derecha, otro brazo a la izquierda, los dos brazos. Y sigue creciendo siempre en ese sentido. Y las frutas que da son, los racimos que dan son siempre de la misma forma, triangulares en este caso, como ver. Y los cristianos somos siempre el mismo carácter de Cristo. Tenemos la misma forma, visto de lejos o de cerca. Siempre hablamos sazonados con sal, con cariño, con amor. Tenemos perseverancia, aunque nos dicen cualquier cosa, nos bendecimos a los que nos ofenden, oramos por ellos. Eso es lo que quiere decir que tienen la misma forma los frutos. Muy bien, hermanos. Aquí Hermanito, había un comentario y decía, ¿no? De que paciencia es comprender también a la otra persona, ¿no? Entender, comprender, ¿no? Entonces, en la situación que está, a veces somos impacientes y no comprendemos, ¿no es cierto? Entonces, eso también acá hay una versión, ¿no? Que estoy con Berta aquí. Bueno, hermanos, pero aquí hay otro dibujito, miren, esto ya también del alfarero. Miren acá, ¿qué es lo que ven aquí, hermanos? El dibujo, a ver, ¿qué dicen ahí, hermanos? ¿Se ve el dibujo o no se ve, hermanos? Sí, hermano, sí se ve. Es una cara de sí, una sí se persona ve. que está formando el Señor. Ah, ahí está, ¿no? ¿Y qué pregunta ahí dice, no? ¿Te duele? ¿Y qué dice Sí, ahí? pues, Ahí, no te sí. preocupes, es Dios trabajando en ti, o sea, las pruebas, ¿no? O sea, mira la figura, hermanos, de que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Si queremos Ujú. ser algo bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Estar como barro en las manos del Señor. O sea, dejar que el Señor dirija nuestra, eso se llama fe. Dejar que Dios haga las cosas por nosotros. No nosotros, ¿no? Porque el barro por sí mismo, a ver, puede hacerse un vasito bonito, una ollita, no sé qué, por sí mismo has visto que el barro así de por sí se puede hacer un objeto. No, no se No, puede, hermano. no. Es cuando Entonces nosotros necesitas conocemos, del ya. alfarero, ¿no es cierto? Yo Sí. creo que dice ahí en el proceso te haré doler, ¿no? Porque cuando Ajá. nosotros conocemos por primera vez la palabra del Señor, caemos como un niño que está aprendiendo a caminar, hasta que por fin aprendemos a caminar en el Señor. Yo, por ejemplo, guardaba mediodía el sábado y mediodía abría mi negocio, pero hasta los hermanos, hasta que por fin me dijeron, no, no, tienes que cerrar, todo el día se guarda. Entonces aprendí a guardar el día sábado conforme y a estudiar la palabra del Señor. Entonces así el Señor nos va haciendo madurar, nos va formando como el barro del alfarero. Muy bien, hermanos. Miren lo que dice aquí el texto bíblico. Dios dice, oh Israel. Es como decir, justo, Marcelino, Nancy, Ana María, dice, ¿no? Acá nos está diciendo, no puedo Hermano hacer Justo, contigo lo mismo. antes que te salgas, hermano, el barro es, a ver, para el barro, ¿cuál sería acá? ¿En o en D? O sea, en o D, ¿no? Entonces, si para el barro sería D, entonces el barro todavía tendría posibilidad de resistirse, ¿no? Es- pero si está en, entonces se deja pues, en las manos del alfarero, ¿no? Entonces, estoy sacando cuentas, hermano, acá. Está bien, hermano Raúl, que pienses, así tenemos que pensar, hermano. Bueno, en realidad, hermano, eh, Raúl,
Aquí vienen las dos cosas. O sea, le estamos diciendo la palabrita de el hermano, la fe de Jesús. Acá, entonces, aquí se ve la fe de Jesús y también la fe en Jesús. Voy a poner aquí en. Ya. Porque el Señor Jesús estuvo en las manos de su Padre. Su Padre hacía todas las cosas con Jesús. Entonces, es lo mismo. Y también en, porque también estaba depositado, pues, en las manos de Dios. O sea, en síntesis, no. Los dos al fondo vendría a ser la misma cosa, pues, ¿no? Pero sí, Infinito. mm, em, tal vez esto, hermanos, sí, hermanita, después, Para poquito, no discutir, pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? En mi versión dice, 14:12, en mi versión dice, el pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza las dificultades y los sufrimientos. También debe obedecer los mandatos de Dios y seguir confiando en Jesús. Eso dice mi versión, ¿no? ya, ¿Y por qué discutimos de? No aparece acá de, sino en Jesús. ya. En otras versiones aparece de Jesús. Bueno, pero hermanitos, miren lo que dice aquí Dios. No nos apartemos del objetivo, ¿no? De lo que dice Dios, ¿no? Miren lo que dice. Oh Israel, dicen, ¿no? O sea, oh justo Raúl, dicen, ¿no? No puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. O sea, el profeta Jeremías fue pues a ver al alfarero y vio que el alfarero hacía una vasija de barro y se le malogró ahí de repente, ¿no? Entonces otra vez el barro, lo amontona otra vez el barro y otra vez hace la vasija hasta que le sale bien. Entonces Dios le está diciendo, ¿acaso yo no puedo, así como ese alfarero, hacer a ustedes? Tú eres así, de repente, no sé qué somos nosotros, ¿no? Pero el asunto dice, ¿acaso yo no puedo hacerte un hijo a carta cabal, así como yo quiero? O sea, tú déjate nada más que yo trabaje contigo. O sea, confía en mí, ¿no? Y el ejemplo, el modelo, ahí está mi hijo Jesús. Así como él ha confiado en mí, ¿no? Tú también confía en mí. Eso es lo que nos está diciendo. De la misma manera dice que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Esa es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, el tiempo nos ha ganado. Rápido le doy una lectura ya aquí y va a haber seguramente más preguntas después. Como hemos visto, hermanos, en Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, ¿no? Yo lo he copiado acá. Esto hemos estudiado el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Hemos visto esto. Dice, diciendo a gran voz, o sea, el ángel que vio Juan, ¿no? Volando, llevando el evangelio eterno. A gran voz dice, ¿qué cosa, hermanos? Hemos visto esto. Temed a Dios, o sea, respetar a Dios. Dadle gloria, o sea, que nuestra vida debe mostrar el carácter de Dios. Porque la hora de su juicio ha llegado. Ya desde 1844 ya empezó el juicio, hermanos, ¿no? Entonces, ahora estamos en juicio, ¿no? Y dice después, adorad. Esta palabrita, hermanos, adorad. De eso estamos hablando ahora, esto, hermanos. Adorad, dice, ¿no? Dice ahí en el primer mensaje, adorad a quién? Al Creador, porque dice, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, hay que adorar a Dios. Y esto es lo que vemos, esta adoración lo vemos en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde dice, acuérdate desde qué día, del sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque Dios ha creado pues en 6 días este mundo y el séptimo día lo ha bendecido y lo ha santificado y él ha reposado, ¿no? Sábado, ¿no? Es con tilde, ya. Bueno, ahí está. Entonces, adorad, dice, ¿no? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes. O sea, adorar implica, hermanos, estar en comunión íntima al 100% con Dios. Y de ahí viene, pues, una forma externa de visualizar el adorador. Entonces, observa el sábado porque es una señal de que Dios es el que santifica y que nosotros somos, pues, no, sus hijos de Dios. Bueno, ahí está. Eso hemos estudiado ya. Ahora, Dios llama a todas las personas a qué cosa, hermanos, a adorar, hermanos, a adorar al Creador. Ahí está, adorar al Creador. Este es el mensaje del primer ángel, pues, hermanos. Ahora, vamos a ver Apocalipsis 14:8, ¿no? Que también ya lo hemos estudiado. Entonces viene aquí otro ángel,
el segundo ángel, ¿no es cierto? En el mensaje de los 3 ángeles. Le siguió diciendo, ¿no? Ha caído Babilonia. La palabrita, miren, ha caído. Esa palabra hemos analizado ya. ¿Por qué ha caído? ¿No? Babilonia. ¿Quién es Babilonia, hermanos? Recuerden Babilonia, ¿no? ¿Quién es Babilonia, no? Babilonia es pues el símbolo de esa mujer también, ¿no? Que es infiel a Dios, le saca la vuelta a Dios. Entonces, o sea, no obedece los mandamientos de Dios. Dice que es cristiano, pero no obedece. Entonces, ha caído, pues ha caído, ¿no? Entonces, y esto también está simbolizado con la gran ciudad, ¿no es cierto? La gran ciudad, porque ha hecho beber, ahí está la causa, por qué ha caído, hermanos, ha hecho beber, miren, está hablando de la madre, ¿no? O sea, de las rameras, o sea, en este caso dice, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahí está. ¿Qué cosa es este vino? Hemos estudiado. El vino son las tradiciones, las costumbres, que la iglesia se mezcla con el Estado, con la política, ¿no es cierto? Ese es el vino, esas costumbres, entonces está, todo el mundo ha hecho beber, ¿no? La madre de las rameras, entonces sus hijas también son rameras porque siguen ese hábito de su madre, que desobedecen pues los mandamientos de Dios, ¿no? Por eso es la mujer vestida de rojo. Ya, entonces aquí está hablando justamente de fornicación. Fornicación, ¿qué cosa es, hermanos? Pues eso es, ¿no? Ser infiel, ser infiel. Bueno, Dios advierte, hermanos, bueno, entonces aquí está mostrándose, ¿no? El lado opuesto, ¿no? De los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora dice, Dios advierte sobre Babilonia un falso sistema religioso. Aquí está aclarando. ¿Qué es Babilonia? Un falso sistema religioso con raíces en la antigua Babilonia, pues que existió, era idólatra, pues también, ¿no? Este es el mensaje del segundo ángel, hermanos, ¿no? Ahora, viene el tercer mensaje. El Apocalipsis 14, 9 y 10, hermanos, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, miren, a gran voz, a gran voz. ¿Qué cosa dice? Si alguno adora, ahí está la palabrita otra vez, adora. Si alguno adora, ¿a quién, hermanos? En el fondo, hermanos, si alguno adora al diablo, pero el diablo utiliza instrumentos, pues no, como la bestia. Entonces, si alguno adora a la bestia, aquí está, a la bestia, instrumento, ¿no? Esta Babilonia o este poder, ¿no es cierto?, que hay en este mundo, entonces, que va en contra de Dios, ¿no? La bestia es un instrumento del diablo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, hermanos, entonces ahí está el falso protestantismo también, ¿no es cierto? La imagen que se está levantando. Si alguno adora, ¿no es cierto?, a la bestia y a su imagen y recibe, dice, la marca en su frente o en su mano, ahí dice, él también beberá. En este caso, Dios también tiene su copa. Entonces, ahí está la ira de Dios, el juicio de Dios. Entonces, los que adoran a la bestia y a su imagen, que reciben esa marca en su frente o en su mano, está hablando de adoración al diablo. Entonces, beberá, dice, del vino de la ira de Dios. O sea, los juicios de Dios, las plagas también van a ser derramadas ya. Entonces, que ha sido vaciado puro, dice, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Así. Entonces estamos llegando a ese punto final, hermanos, que el fuego se va a derramar, azufre se va a derramar delante de los santos y ángeles del Cordero, dice, ¿no? Ahí está, hermanos, el tercer ángel advierte, pues, ¿no? Acerca de adorar. Esta palabrita, hermanos, adorar a la bestia, ¿no? El tercer ángel está, cuidadito que estén adorando a la bestia. Está bien, hermanos, miren ahí. El ángel declara a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, en contraposición a todo ello, hermanos, vamos a ver. Apocalipsis 14, 12. Lee, dice, Apocalipsis 14. Ya hemos leído eso, ¿no? Al principio. ¿Qué dos características descubrimos en este pasaje sobre el pueblo de Dios del tiempo del fin? ¿Por qué ambas son importantes, hermanos? Entonces, aquí está. Apocalipsis 14, 12 dice. No, vamos a ver, es la pregunta que nos está pidiendo que contestemos, es esas dos características del tiempo del fin y por qué son importantes aquí. Hemos visto
Aquí dice, guardan, ¿no es cierto? Aquí está, guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. O sea, el pueblo que está en lucha contra Satanás, ¿qué cosa hace, hermanos? Guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Y ahora, ¿y qué otra cosa más? Tiene la fe de Jesús. Ahí está, la fe, ahí está, hermanos, la fe de Jesús. Pues aquí está, la fe de Jesús. Estoy marcando eso, ¿no? Para que se recalque. Hermanos, la palabra griega dice para paciencia es upomoné, que se traduce mejor como perseverancia firme. Eso es lo que ustedes han dicho, hermanos. Perseverancia, ahí está, perseverancia firme. Entonces, la paciencia es que uno persevera, no se rinde, pues. Hermanos, en la vida vamos caminando y tropezamos, pues, alguna prueba, de repente caímos, pero te levantas y sigues adelante. Pide perdón, sigues adelante. Sí, eso también se dice tesón. ¿Qué cosa es tesón, hermanos? Igual, sigues hasta lograr tu propósito. Así como el Señor Jesucristo ya lo pegaban, le hacían, todo le han hecho, pero seguía adelante, no se rendía, porque el Señor podía haberse regresado al cielo, pues decir, ya, me cansé, me voy, ya estos no creen en mí, he venido a salvarles y ellos me están aquí pegando, no me creen, me están clavando en la cruz, me voy, ya, que se mueran estos, así pudo haber dicho, pero él fue perseverante. Nosotros también tenemos que los santos, dice, son perseverantes, tienen paciencia, es el tesón. Dios tendrá un pueblo del fin que será leal a él frente a la oposición y la persecución feroz. Estamos en eso, hermano, ¿no? Hoy en día está pasando cosas, ¿no es cierto? Y yo creo que, hermanos, hoy día es, el momento más difícil el que estamos viviendo. Que venga persecución, eso es fácil. Que venga la muerte, eso es fácil. Pero en tiempo así, en el cual estamos de paz, aparentemente de paz, es el tiempo más difícil porque es ahí donde uno de repente se confía y entonces confiado, está relajado, pero ya está fracasando, pues está fracasando, ¿no? Entonces, ese momento que aparentemente es de paz, es el momento más difícil, es el momento más difícil para ser fiel, hermanos. Esto es importante destacar eso, ¿no? Bueno, dice, por medio de su gracia permanecerá firmes y llevará una vida de obediencia llena de gracia centrada en Dios. Ahora es, hermanos, el momento en que debemos de llevar esa vida, ¿no? De obediencia, ¿no? Llena de gracia y centrada en Dios, ¿no? Dice aquí, por medio de la gracia. Esta palabra, hermanos, es importante. Por medio de la gracia permanecerá firmes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vamos a permanecer firmes, hermanos? Por la gracia de Dios. O sea, ¿qué significa la gracia? Que el Señor me da poder, me da poder. Por eso dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién fortalece? No es que tú mismo, a ti mismo tienes fuerza en tu interior, no. Es Cristo el que nos fortalece. Y si no estamos con Cristo, ya fuimos. Es como la rama o sea, Cristo es la vid y nosotros pámpano, la rama. Es como una rama que está separada, pues no va a poder hacer nada. Entonces, la gracia está hablándonos de que el Señor es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces, por medio de la gracia permanecerá firmes y llevará una vida de obediencia llena de gracia y centrada en Dios. Adorar al Creador, hermanos, se contrapone abiertamente con adorar a la bestia. Entonces es contrario, ¿no? O bien adoras a Dios o bien adoras a la bestia, o sea, al diablo en otras palabras, ¿no? Y encuentra, dice su expresión, en un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Entonces, adora a Dios, obedece los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿no? Este conflicto final sobre la lealtad a Cristo o la lealtad al poder de la bestia gira pues en torno a la adoración, hermanos. ¿A quién adoras tú, hermano? ¿A quién adoro yo, hermanos? Entonces, ¿a quién estamos adorando? Ya, dice aquí, y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal estará pues el sábado, hermanos. Justamente
Ahí entra el sábado, ¿no? Ahí es donde Dios mira, ¿no? A sus hijos obedientes, ¿no? Y como la hermana decía, yo he aprendido a guardar sábado, antes vendía mi tiendita, el mediodía nomás no lo cerraba y después mediodía lo abría, no guardaba, pero he aprendido, los hermanos me decían, hermano, tienes que cerrar todo el día, y así que he aprendido a guardar el sábado, y así que así aprendemos, pues, ¿no? Uno aprende, ¿no? A ser obediente. Entonces, en medio de esta adoración, pues, como dice aquí, en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal estará pues el sábado, hermanos. Y lee Romanos 8, dice Efesios 2, Colosenses 1. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre el resultado de vivir por fe? Entonces aquí ya la Biblia te explica, nos explica, hermanos, aquello que hemos estado nosotros comentando al principio, hermanos. Acá está la respuesta a todos los comentarios que hemos hecho. Ahora pues dice, ninguna condenación, miren la palabra, hermanos, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. Aquí está la solución, hermanos. Si tú, hermano, estás en Cristo, ¿quién te va a condenar? Nadie, ni el diablo. Nadie te puede condenar si estás en Cristo. Que digan lo que digan, ¿no? Nadie te puede. Si estás en Cristo, no hay condenación, hermanos. No hay. Nadie te puede condenar. Nadie. Eso es lo que es. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿no? Los que están en Cristo Jesús todavía dice, ¿no? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es eso? O sea, hermanos, si estamos en Cristo y vivimos, claro, en este mundo, ¿no? Carnal, hay tentaciones, tantas cosas. Entonces, cuando tenemos tentaciones en la práctica, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, lo que pasa es de que nosotros confiamos pues en el Señor. Señor, mira, estoy teniendo este gusto, este deseo, así, Señor, por favor, saca de mi mente, saca de mi corazón, por favor, auxilio, Señor, por favor, ayúdame. Entonces el Señor es todopoderoso, pues hermanos. Entonces estamos en Cristo, estamos caminando con Cristo. Más bien, si nos separamos de Cristo, ahí sí ya fuimos, pues no. Entonces, no tenemos que separarnos de Cristo por nada, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan pues conforme ya a la carne, ¿no? Sino andamos entonces conforme al Espíritu, o sea, el Espíritu del Señor pues nos impulsa a hacer las cosas bien, ¿no? Y a veces nos admiramos, ¿no? Bueno, ¿cómo he hecho esto? Es que Dios ha hecho pues, en nosotros para que podamos hacer esas cosas, ¿no? Y así nos admiramos y alabamos a Dios. Alabado, bendito sea el Señor, decimos, ¿no? ¿Cómo es cosa que era imposible para mí? Ha sido posible. Señor, tú has hecho de mí eso. Entonces lo alabamos al Señor, ¿no? Entonces, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo, ahí está, la ley del espíritu de vida en Cristo, ahí está, nuestro espíritu, ahí esa ley de vida en Cristo Jesús, me ha librado pues de la ley del pecado y de la muerte. Hay hábitos en el cuerpo que nos hemos habituado mal en muchas cosas así, y eso nos quiere vencer, pues. Entonces nos quiere llevar otra vez al pecado, otra vez al pecado. Pero gracias a esa ley del Dios de Cristo, ¿no? Espiritual, nuestra vida, pues vence a esa ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, hermanos, porque por nosotros mismos querer tener méritos para ser justos, no, eso es imposible, pues, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, claro, porque nosotros qué vamos a poder, pues no, o sea, por nosotros mismos hacer, porque somos pecadores, pues no, débiles. Dios, pues, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó pues al pecado en la carne, ya está. El Señor Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, porque nosotros, ¿cómo íbamos a pagar? Pues no podíamos. Pagando ya pues nos iríamos a la muerte, a la segunda muerte, ¿no? Eterna. Pero Cristo pues en nuestro lugar lo ha pagado, entonces gracias a eso, ese se llama gracia, ¿no? Gracias a eso, entonces podemos estar alegres, contentos, que somos salvos, justificados, somos santos, vamos a vivir eternamente, gracias a lo que ha hecho el Señor. No a lo que nosotros hacemos, sino a lo que ha hecho. Entonces, ahora Dios en nosotros
hace que nosotros vivamos ya no en pecado, ¿no? Sino vivamos para Dios, ¿no? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, en nosotros ahora Dios nos ve como justos, no por nuestra propia justicia, sino es la justicia que Jesús nos regala, ¿no? Es como una vestidura blanca que nos regala el Señor, y el Señor nos ve como justos porque estamos confiando en Él, ¿no? Que no andamos conforme ya pues a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. Y en Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos. Así es, hermanos, porque lo que ha hecho el Señor es realmente para dar gracias, pues, ¿no? Es un regalo, pues, por medio de la fe, hermanos. Ahora, el medio de tener esa gracia, ese regalo de la salvación, es la fe, pues, es el creer, ¿no es cierto? Es decir, gracias, Señor, y te apropias, pues, hermano, ¿no? Y entonces, apropiado, nos quedamos con el Señor Jesús, porque en realidad la gracia bendice al Señor Jesús mismo. Y estando con el mismo Señor Jesucristo, por la fe, hermanos, pues ya todo está solucionado. Tenemos vida eterna ya. Ahora, en este día, en este instante, si Cristo está en nosotros, ya tenemos vida eterna, porque Cristo es la vida eterna. Si nos separamos de Él, ya no tenemos vida eterna. Entonces tenemos que estar con Él continuamente. Y esto no de vosotros, dice, pues es don, regalo, hermanos, de Dios. Entonces, la salvación, hermanos, ahí está. ¿Cómo es? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino, dice, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, hermanos. Es un regalo, ¿no? No por obras. Miren, hermano, lo que está aclarando. No por obras, para que nadie se gloríe, pues no. Para lo cual también dice, bueno, esto ya es otro texto bíblico, ¿no? Colosenses ahora uno. Para lo cual también trabajo, dice, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, luchando según la potencia de él. Ahí está, hermanos. Luchando según la potencia de él. O sea que Cristo está operando en nuestra vida esa fortaleza, esa potencia, dice de él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el apóstol Pablo. Y de igual manera, en nosotros también tiene que actuar esta potencia de él, o sea, el poder de Dios en nosotros, ¿no? Hermanos, al vivir por fe, recibimos pues su gracia, hermanos, y nuestra vida se transforma. Es así, hermanos, no hay otra forma. Así como el barro en las manos del Señor Jesucristo, Él lo está transformando nuestra vida, ¿no? Está transformando Él, ¿no? Y esto creemos por la fe, por eso dejamos que Él trabaje en nuestra vida, ¿no? Entonces, recibimos su gracia y nuestra vida se transforma. Los seguidores del Salvador que estén comprometidos con Él no solo tendrán fe en Jesús, ahí está, hermanos, lo que estábamos discutiendo ahí, no solamente tendrán fe en Jesús, sino además tendrán la fe de Jesús. Miren, claro, nosotros confiamos plenamente en el Señor Jesús en todo lo que ha hecho, pero lo que hace el Señor ya es que nosotros andemos así como el Señor Jesús ha andado, ¿no es cierto? Esa es la fe de Jesús. La cualidad de la fe de Jesús para el tiempo del fin será de ellos, dice. Y ellos permanecerán fieles incluso hasta la muerte como lo hizo Jesús. O sea, es un aprendizaje, hermanos, ¿no? La fe, o sea, se crece en la fe, pues, hermanos, ¿no? Así como el Señor Jesús llegamos a esa estatura, ¿no? Pero eso es porque estamos, pues, confiados al 100% en Dios. No es un mérito nuestro, sino es simplemente rendirse a Dios completamente, ¿no? ¿Cuán fiel eres en las pequeñas cosas? Aquí está la respuesta también, hermanos, por eso yo decía de que hoy día y los días que estamos viviendo, hermanos, son los más críticos. Fácil será cuando nos persigan. Ahí fácil será cuando quieran matarnos. Eso va a ser fácil. Pero ahora es el tiempo más difícil. Difícil, por eso dice aquí la Biblia, ¿no? La pregunta dice, ¿cuán fiel eres en las pequeñas cosas? ¿Qué podría decirte esto en cuanto a tu preparación para cuando llegue el verdadero juicio? La respuesta, hermanos, Lucas 16:10. El que también es fiel, dice, el que es fiel, dice, no, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto, hermano.
Ahí está, hermanos. Mire, la respuesta. ¿Cómo estamos, hermanos? En las pequeñas cosas, ¿cómo estamos nosotros guardando nuestro sábado? ¿Cómo estamos nosotros en los mandamientos de Dios? ¿Ah? En lo poco, si somos fieles a los ojos de Dios, entonces vamos a estar fieles pues también en lo mayor, ¿no? Entonces Dios nos dará mayores responsabilidades también, ¿no? Y la vida eterna también, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar en Dios. No sé si alguien quiere comentar, porque acá dice, si en lo poco somos injustos, o sea, en este tiempo aparentemente de paz, o sea, somos relajados, entonces en lo más, o sea, cuando venga el Señor Jesús, no vamos a estar preparados. Entonces vamos a caer. Si ahora estamos así, en pequeñas cositas, que nadie nos quita la vida, nada, y cuestionan los mandamientos de Dios, nos impiden obedecer. Si en estas cosas pequeñitas no puedo yo vencer, en las cosas grandes que vengan, ¿acaso voy a poder? No voy a poder, pues eso es lógico, hermanos, ¿no? Por eso dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que, hermanos, a ver qué dicen para terminar. Terminamos, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario final, hermanos? Algo. A ver, hermanos, creo que Ya, ya se han hermano, ido mira, actividades. sencillito. Si ahora no te levantas temprano, ¿qué será Ujú. más adelante? Te vas a quedar dormido casi todo el día también, hermano. Gracias, hermano. Sí, pues, hermano, Celso, ¿no? Y personalmente yo también, esa era mi lucha. Gracias a esta sala, hermanos, donde hemos abierto esta sala, entonces yo estoy aprendiendo a levantarme temprano. Entonces, recién estoy comprendiendo, ¿no? Yo estoy estudiando así. Ah, ya, entonces, y es una bendición para mí, hermanos. Es una gran bendición, hermanos. Si por lo menos hubiera una persona nada más que me acompañara en la sala, estoy feliz. Estudiaría con esa persona, ¿no? Pero aquí estamos 25 personas ahora. Estamos estudiando. Hermano, Ojalá. Ahora Ajá. otro hermano. Usted seguramente se habrá preparado un día antes para exponer esto, para explicar, para retenerse y todo, pero así nomás al mismo tiempo es imposible, pues hermano. Alguien pregunta, porque ¿cuántos somos? Ahorita somos 25, a veces 40, 45. Cualquiera de ellos pregunta y usted no va a responder. ¿Cómo quedamos, hermano? Avergonzado, ¿verdad? Que sí, hermano. Para eso todos necesita responden. preparación, hermano. Sí. Hermanos, no, yo no sé casi todo, yo aprendo de ustedes. A veces hacen preguntas y yo lanzo la pregunta para todos. Y cuando responde alguien, ahí yo también estoy comprendiendo, pues. O sea, yo me beneficio, pues, ¿no? De la vuestra participación, porque Dios está en la sala y entonces hace de que si en mi cabeza no estoy comprendiendo, entonces otro hermano está comprendiendo y participa. Ah, digo, claro, claro, tienes razón. Y así voy aprendiendo también, pues. No, no, Hermano, no que yo sepa todo. Sí. Sí, hermano, hermano sí. Elías. ¿En qué consiste serle fiel a Dios? ¿En a ver, qué ejemplos prácticos? Entonces, sería Bueno, necesario en un momento sí, mencionar una sí. práctica, es Hermanos, lo más importante para nosotros. ajá. Hermanitos, esto es importante. La pregunta es muy importante. ¿En qué consiste la fidelidad? Ya voy a dibujar acá, digamos. Aquí está un hombre. Este hombre, para que sea fiel, hermanos, la fidelidad es un resultado. No es que nace, ¿no? De alguien. No, 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 no. Entonces, este hombre que somos nosotros, tenemos que estar con Dios, mirar a Dios, orar a Dios, estudiar su palabra del Señor, ¿no? Entonces, eh, el reflejo de estar en comunión con Dios, hermanos, entonces ese reflejo que viene para el hombre, eso viene a ser la fidelidad, fiel. Entonces, no por sí mismo, nadie puede ser fiel por sí mismo, hermanos. Entonces, la fidelidad, hermanos, es una consecuencia, aquí está, fiel, hermanos, de estar en comunión con Dios íntima, ¿no? Así como Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó, pues, ¿no? Entonces, la fidelidad, eso, ¿no? Si alguien no está en comunión con Dios, hermanos,
lo que haga, pues no tiene sentido. Es como una rama separada del tronco, aparentemente está ahí verdecito, pero se va a secar y se va a morir. Entonces, yo diría eso, hermanos, sí, yo medito siempre, como dice el hermano Celso, cuando le doy una ley de yo me pregunto y digo, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es esto? Miro el diccionario, pues, ¿qué quiere decir esta palabra? Entonces, uno tiene que estar estudiando así, hermanos, entender y también llevar a la práctica, ¿no? Tenemos que llevar a la práctica. Así que, hermanos, entonces, una consecuencia de estar en comunión con Dios. O sea, aquí le voy a poner comunión con Dios, ¿no? Ese resultado de la comunión es la fidelidad, hermanos. O sea, uno obedece, comunión. Entonces, obedece porque está en comunión con Dios. Si no está en comunión con Dios, si Jesús no hubiera en comunión con su Padre, ¿qué hubiese podido hacer? Ni un paso hubiese podido dar, ¿no? Como humano que Él era, ¿no? Entonces, tenía que estar en comunión perfecta. Nosotros también debemos tener esa comunión perfecta con nuestro Señor. Bien, queridos hermanos, el tiempo nos ha ganado, continuaremos estudiando. Voy a pedir a nuestro hermano Elías, a ver que estás ahí presente. Despídenos en la oración, hermano. A ver, ¿se escucha, hermano? Sí, hermano, Está sí, bien, sí. adelante. Ya. Bien, oremos. Señor, amado Padre que estás en los cielos, y tu Espíritu Santo está junto a nosotros en este momento. Acabamos de estudiar tu palabra de amor y salvación. Pero antes de todo, pedirte el perdón de los pecados porque somos seres pecadores, Señor. Y necesitamos de manera muy apremiante, Señor, que todos los pecados nuestros sean borrados, Señor. Y en segundo lugar, Señor, que tú nos guíes en tus caminos. Todos los días aquí estamos estudiando, Señor. No para el provecho tuyo, Señor, para el provecho de cada uno de nosotros, Señor. Entender cada vez más, Señor, y todos estos conocimientos poner en nuestra vida práctica. Bendice, pues, Señor, a todos los presentes, a los ausentes también. Sobre todo pedimos, Señor, a los más necesitados. Santo Padre, gracias. Te agradecemos que hoy nos puedas guiar en tus caminos, hacer las cosas al agrado tuyo. Gracias de todo corazón te agradecemos en el santo, bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanos, un feliz día, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Escuchen esta canción, hermanos, El Alfarero.